Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes a esta tercera emisión de Bibliotesaurus. Y bueno, la fecha o la conmemoración que nos reúne el día de hoy es el Día Internacional sobre las Víctimas de Desaparición Forzada. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, a Rodrigo Mociño. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias, Michelle. Aquí me encuentro perfecto con ustedes. Muchas gracias por invitarme a ti, a Flor, y a ti, Michelle. Muchas gracias. De nada a ti por aceptar la invitación y venirnos a platicar un poquito sobre este proyecto. Y bueno, también tenemos por acá a Flor Damas, una de nuestras colaboradoras que está en cada emisión con nosotros. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, Michelle, buenas tardes. Pues todo bien por acá. Igual, Rodrigo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Y también muchas gracias a todos por ver una vez más nuestro contenido. Exacto, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, pues me gustaría darle la palabra a Flor para que nos platique un poquito sobre este contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Entonces, Flor nos va a compartir una pequeña introducción para tener como este contexto y posteriormente vamos a presentar a nuestro invitado, ¿ok? Bueno, Flor, adelante. Muchas gracias. Gracias otra vez, Mitch. Pues bueno, la verdad es que, como se imaginarán, este es un tema enorme. Hay muchos datos, entonces busqué, se puede decir, lo más necesario para darle un contexto a esta información. Les voy a compartir un PDF que tengo como unas pequeñitas láminas para que no vean todo el tiempo mi cara y sea aburrido. Permítanme, por favor. Muy bien, es este el documento. Aquí está. Y bueno, es el 30 de agosto. Sí, el 30 de agosto, perdón, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y pues bueno, empecemos definiendo qué es la desaparición forzada. Pues de acuerdo con la Convención Internacional para Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, se va a entender a desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Pues bueno, también es importante mencionar que en muchas ocasiones las desapariciones no necesariamente comienzan como algo ilegal, ¿no? Sino que se da como una detención legal y esto se va a convertir en una desaparición forzada. Cuando hay negación de la autoridad, cuando no se dice dónde está esta persona, se oculta o al mismo tiempo no se da información sobre el paradero de la persona. Y pues a nosotros como sociedad surge la pregunta, ¿no? De por qué debería de preocuparnos este problema. Pues bueno, o sea, primero, porque es un mecanismo de represión política, o sea, es un mecanismo del Estado y lo que hace es que infunde terror en los ciudadanos. Al mismo tiempo, pues no solamente va a afectar a los parientes o familiares de la persona desaparecida, sino a toda la comunidad. Por ejemplo, el caso de las muertas de Juárez, ¿no? Que pues toda la comunidad vivía aterrada, no solamente las familias de las chicas que iban desapareciendo, sino que era un miedo generalizado. Y pues al mismo tiempo es importante recalcar que este problema no solamente es de los países en desarrollo, ¿no? Sino que afecta a varias regiones del mundo. Por ejemplo, también hay que mencionar que es una característica de las dictaduras militares, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, Europa, primer mundo, tenemos la dictadura de España con Francisco Franco, también tenemos aquellos casos que todos conocemos, que es el de la Alemania nazi, en donde desaparecieron miles de personas, y pues ya en casos de acá de América Latina hay un sinfín de dictaduras militares, ¿no? Como lo fue Chile con Augusto Pinochet, Argentina, Nicaragua, El Salvador, prácticamente pues casi todo el continente, ¿no? Y pues bueno, también es importante mencionar que esto no se ha detenido, las desapariciones siguen aconteciendo, va aumentando, y pues otro caso es el de los conflictos internos que hay en las naciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay narcotráfico o persecuciones religiosas, otra persecución religiosa de la que hemos visto últimamente cientos de imágenes y veíamos cómo la gente quería huir, pues era el caso de Afganistán, que otra vez
cayó en manos del Talibán y pues tristemente las Naciones Unidas ha contabilizado que después de 20 años de conflicto, desde la ocupación estadounidense, pues han muerto más de 10.000 civiles en la región. Y pues muchos de estos son porque, pues, puede decirse mala suerte, porque les toca estar ahí, pero pues también hay casos de periodistas, ¿no? Que van contra ellos por la censura y pues han desaparecido más de 120, ¿no? Yo creo que nos estamos quedando cortos con esta cifra. También les quiero compartir que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, a su vez también creado por la ONU, publicó en un reporte de 2009, es el más reciente que encontramos, que los países con mayor cantidad de desapariciones fueron Sri Lanka, que está en Asia, por si de repente se nos pierde dónde puede estar Sri Lanka, Irán, Argelia y Marruecos. Pero sí hubo como una mención especial a África, porque de 100 países que se analizaron, la mayoría estaban en África, ¿no? También si analizamos un poco en África después de todas estas conquistas e intervenciones europeas, pues quedaron muchas dictaduras militares, ¿no? Entonces aquí otra vez estamos viendo este conflicto interno en el país. Y bueno, en el caso de México, que es lo que nos toca más cerca, ya mencionábamos las muertas de Juárez, pero pues también tenemos muchos casos, ¿no? Como el caso de los movimientos estudiantiles del 68, el halconazo del 71, en donde pues tomaban a los estudiantes, los metían a la cárcel y si bien les iba también los metían a la cárcel porque pues muchos de ellos, sus familias no volvían a saber qué fue de su paradero. Tenemos también el caso de los normalistas de Ayotzinapa, mucho más reciente, que hasta la fecha no, pues que si los quemaron, que si no, que si la verdad histórica, que siempre no era verdad, que siempre sí. Entonces, este es otro caso muy lamentable. Y también tenemos el caso de Homero Gómez, que fue un defensor del medio ambiente, de la mariposa monarca. Y también hubo un caso muy famoso en los 70 de Rosendo Radilla, que era un defensor, y pues aquí vemos también cómo la población indígena se vulnera, ¿no? Muy fuertemente. No quiere decir que el resto de la población no, pero sí vemos que la población indígena es muy vulnerada. Ya más como para finalizar, les quiero compartir que el informe sobre fosas clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas nos compartió que desde la década de los 60 y hasta el 31 de diciembre de 2019 se contabilizaron más de 147.033 personas desaparecidas aquí en México. Y de todo este total, 60.053 personas han desaparecido tan solo de 2006 a 2019. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasó en el 2006? Pues se inicia, ¿no?, la guerra contra el narcotráfico y como sabemos, esto ha sido, ha sido muy catastrófico, muy traumático y tristemente esto sigue aumentando, ¿no? No es que ya haya terminado. También es importante mencionar que la CEGOP nos dice que tan solo de 2019 a la fecha han asesinado o han desaparecido más de 68 defensores en derechos humanos y también 43 periodistas han sido asesinados. Y pues bueno, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Qué ha hecho México y qué se ha hecho en el mundo? Bueno, en un ámbito internacional, pues encontramos que la Asamblea General de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU establece en su asamblea del 21 de diciembre de 2010, establece el 30 de agosto como el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Se había visto que se venía conmemorando este día en varios países y ellos finalmente deciden establecerlo como esta fecha, ¿no? Para conmemorar. Y bueno, en México también encontramos que está la Ley General de Víctimas, que ha permitido precisar los derechos de las víctimas en general, especialmente de sus familiares, y así como de las obligaciones que las autoridades tienen, ¿no? De garantizar sus derechos de estas personas. Y además está la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, que también busca dar respuestas jurídicas a los problemas que surgen en la ausencia de las personas, como plazos para la presunción de muerte, conservación de derechos laborales, entre otros, que seguramente Rodrigo sabrá más de este tema más a fondo. Y pues bueno, nada más les quería compartir esta lámina que me encontré por ahí en Instagram, que creo que nos deja pensar mucho, ¿no? De si realmente los verdaderos, o sea, si los delincuentes pasan por una justicia legal, o si nada más por ser mujer o por defender el medio ambiente
tienes que ser derecho a una detención ilegal y posteriormente en algo más trágico, ¿no? Y bueno, por último, les vamos a compartir estas ligas en nuestras publicaciones por si quieren leer más o informarse más. Como les dije, este es un tema muy grande, hay muchísima información, no basta con que les dé una introducción de 5 o 10 minutos, sino que es un tema para platicar y para ahondar muchísimo, ¿no? Pero bueno, esta es como una pequeña introducción. Y ahora sí, Miche, pues vamos contigo para iniciar otra vez, para iniciar la plática. Muchas gracias, Flor, por toda esta información que nos compartes, ¿no? Y algo muy interesante y que me quedó de todo esto que nos platicas es esta parte del ocultamiento de la información, ¿no? Que nos compete a quienes estudiamos bibliotecología con este acceso a la información, con esta parte de el que se oculta también esta parte del acceso a los expedientes y a las carpetas de investigación, ¿no? Y obviamente pues también se violenta a los familiares de las víctimas en cuanto al acceso a la información, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que me gustaría rescatar de toda esta información que nos has compartido. Y bueno, ahora sí vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Mociño. Y bueno, les voy a platicar un poquito de quién es Rodrigo, ¿ok? Bueno, pues Rodrigo es licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Y bueno, actualmente es estudiante del tercer semestre de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información también por la UNAM. Y bueno, él ha trabajado como archivista en el sector de los seguros y bueno, también ha cursado diplomados como el de Derecho para no juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también otro diplomado que se llama Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente forma parte del equipo del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Trabajando en el proyecto del repositorio sobre desapariciones en México. Su principal interés es el posible impacto de la bibliotecología dentro de los ámbitos políticos, sociales, democráticos y jurídicos. Y bueno, Rodrigo, pues bienvenido y vamos a empezar esta plática con una primera pregunta, ¿ok? Bueno, sé que actualmente pues te encuentras tú dentro de este grupo de trabajo del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México y bueno, pues nos gustaría que nos cuentes de qué va este proyecto, ¿no? Y cuál es la relevancia que tiene este proyecto, ¿ok? Adelante, Rodrigo. Rodrigo, no te escuchamos. Listo, creo que ya entró el audio. ¿Me escuchan? Sí, ¿No? ya, listo. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, ya quedó. Súper bien. Ya, perfecto. Y bueno, entonces me han invitado para poder, sobre todo, hablar sobre un poquito del Observatorio sobre Desaparición y Impunidad en México y también tratar de hacer como esta relación con el aspecto bibliotecológico. Ahora, ¿de qué va? Como bien me preguntó Michelle, este proyecto sobre desaparición. El observatorio como tal constituye, digamos, el bajo de instituciones como, bueno, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, al cual está adscrito directamente el observatorio, y está en colaboración con la Universidad de Minnesota, con la Universidad de Oxford en sus programas de derechos humanos, y también en colaboración con principales que busca el observatorio es estudiar la diversidad del fenómeno de la desaparición en diferentes contextos sociales, diferentes contextos geográficos del país. De esta manera buscamos comprender cuáles han sido las causas de las desapariciones y, bueno, también tener en cuenta, digamos, el nivel de cumplimiento que el Estado en sus obligaciones ha tenido presente y ha desarrollado. Algunos objetivos, digamos, un poquito más particulares del observatorio van en relación a la generación y análisis de información sobre los eventos de desaparición que existen. Esto estamos hablando de desaparición de personas en general, porque, digamos, hay que tener mucho presente también que la desaparición forzada es del Estado y la desaparición por particulares es cuando el Estado no está involucrado. Y de todas formas, la
gente en México desaparece de una o de otra forma. Entonces, buscamos información y poder analizar todos estos eventos de desaparición para tratar de contribuir tanto a aspectos sobre verdad, justicia y sobre todo reparación para las víctimas y la sociedad mexicana, porque pues, es un tema que, como bien estaba señalando Flor hace rato, realmente nos desgarra como sociedad en todos los aspectos. Otro de los objetivos que tenemos es realizar un análisis detallado y por supuesto publicar también informes de distintos niveles de acceso que tiene la justicia de las víctimas de desaparición y sobre todo también de los avances en busca de personas desaparecidas. Otra cosa fundamental es desarrollar un marco conceptual. Esto más que nada va a relación sobre la desaparición en un marco conceptual que esté adecuado, digamos, para comprender cuáles son las particularidades del fenómeno y por lo mismo también promover una discusión académica en este sentido. Otro de los objetivos principales, y es donde mi labor se ve mucho más reflejada, pues es ya en el desarrollo de una colección de distintas fuentes de información, información oficial, información no oficial, sobre las desapariciones en México. Y bueno, para el observatorio, por supuesto, es demasiado importante y de trascendencia el estructurar toda la información que se va generando, que se va analizando, y a partir de ahí poder pues, publicar todos estos avances que se han tenido. Hay algunos informes y se han trabajado desde diversos estados que el observatorio ha trabajado particularmente, como lo pueden ser Chihuahua o Nuevo León. Y también, por supuesto, seguimos trabajando en otros informes, tanto del norte del país como de la región centro de la Ciudad de México, digamos, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, que se han estado trabajando y que eventualmente también verán la luz. Entonces, digamos, palabras más, palabras menos son como los objetivos principales que tenemos en el observatorio. Ok, Rodrigo, pues muchas gracias por aclararnos un poco de qué va el proyecto en cuanto a estos objetivos. Y bueno, de ahí pues también me gustaría como preguntarte adicionalmente, ¿qué podemos encontrar dentro del observatorio? ¿Qué tipo de información reúnen o qué tipo de colecciones hay dentro de este observatorio? Sí, por supuesto. Como tal, y eso es más relacionado, como lo que comenté, a la labor que me ha tocado incidir en la búsqueda de información, pues digamos, como los rubros más principales, estamos hablando de documentación de carácter legal, de documentación de carácter jurídica, de informes, de diagnósticos, de aspectos también de producción académica. Todos estos aspectos, como documento de carácter oficial o no oficial, implica también la fuente de las autorías de lo mismo. Por ejemplo, en informes, tenemos informes de instituciones gubernamentales, tanto a nivel federal como a nivel estatal, incluso a veces a nivel municipal. También tenemos informes de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos informes también desarrollados por distintas organizaciones de la sociedad civil, por colectivos de familiares que también buscan incidir y publicar toda la información que ellos han recolectado y generado y también está en directa relación con su problemática en particular en su estado o en su región. Tenemos también, en el mismo sentido como de producción monográfica, documentos como pueden ser herramientas que te ayudan, por ejemplo, protocolos de búsqueda, manuales para entender las distintas leyes que se presentan en materia de desaparición de personas. Eso, digamos, es como en los aspectos como monográficos, de producción de informes y diagnósticos. Algunos casos tienen mucho más impacto, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa ha sido de relevancia mediática a tal grado y a tal nivel nacional e internacional que sí existen más informes en materia de desaparición en particular. Pero, digamos, no hay que descartar que de todas formas otras organizaciones trabajan y buscan incidir en desarrollar colecciones que van acorde a los casos que ellos llevan y publicar sobre todo al respecto y dar a conocer sus problemas en particular, porque también, pues, con tantas personas desaparecidas en México, tantos colectivos de familiares que sufren, tantos colectivos de familiares que, por supuesto, también buscan tener su información y darla a conocer para que se resuelvan sus problemas. La información legal y jurídica va más relacionada a todo el marco, pues sí, de ordenamiento jurídico en México,
todas las leyes a nivel federal, estatal y municipal que tienen que ver con desaparición de personas, con atención a víctimas, con las declaraciones especiales de ausencia. Las leyes de salud también son importantes porque implican los aspectos forenses en materia de la desaparición y de encontrar cuerpos, de encontrar cadáveres, las morgues, etcétera. Siempre hay un punto en el hecho de la búsqueda de las víctimas que también es importante tener esta diversificación en cómo se pueden localizar. Estos aspectos también están en los niveles estatales, especialmente considerando que algunos estados aún no homologan, digamos, aún no crean una ley de desaparición como tal en cada uno de ellos, y aún están trabajando en ellas. Algunos, digamos, apenas en estas últimas semanas se han aprobado, por ejemplo, creo en Puebla, las nuevas leyes que aún falta como tal ser, digamos, publicadas e ingresadas digamos, a nuestro sistema en el observatorio. Pero todo este tipo en el aspecto legal también se busca. En este mismo sentido de información, digamos, jurídica, también contamos con información relacionada a sentencias penales, a sentencias de amparo, a tesis jurisprudenciales que ha emitido la Corte y distintos poderes judiciales del país, para que estos, pues, información relacionada, por ejemplo, como bien comentó Flor hace rato, cuando las víctimas, por ejemplo, de un familiar no pueden cobrar, digamos, una pensión al respecto, o aspectos laborales en los que también no sufren porque pues en el trabajo no tienen como las condiciones como de, ¿no? ¿Cómo vamos ellos a confirmar si la persona está desaparecida? Entonces, distintos juicios en ese sentido, en tesis jurisprudenciales, en amparos, en sentencias penales también a perpetradores, que también se encuentran en el observatorio. También tenemos recomendaciones de derechos humanos, tanto a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a todas las comisiones estatales de derechos humanos que hayan emitido recomendaciones, por supuesto, en torno a desaparición de personas. Esas también están en nuestro sistema. Entonces, sí, bueno, y por supuesto también artículos académicos que se han escrito en relación al tema. La mayoría de ellos los tenemos ahí en Creative Commons. Entonces, pues es una variedad importante de producción académica y de producción como tal a nivel institucional o oficial y no oficial, como comenté, que se ha ido desarrollando en el observatorio para ingresar y para seguir robusteciendo toda esta información. Y muchas gracias por esta información, Rodrigo, ¿no? Y además, pues también mencionar que pues todo esto que nos cuenta, pues también es una prueba del uso de las tecnologías a favor de las víctimas, ¿no? Para poder brindar un mayor acceso a la justicia y obviamente pues también como una forma de asegurar ese derecho humano a la justicia, ¿no? Entonces, pues qué interesante esta información que nos compartes y que bueno, también es relevante que nos platicaras esta parte de las colecciones o de qué información podremos encontrar ahí, pues para que posteriormente quienes nos están escuchando puedan acercarse y consultar estas fuentes de información. ¿Ok? Bueno, ya paso a una siguiente pregunta y creo que está muy relacionado a lo que nos has venido platicando, pero es, ¿cómo es que llega un bibliotecólogo a un proyecto como este? ¿Y cuál crees que ha sido la principal o las principales aportaciones que tiene tu labor dentro de este proyecto? Por supuesto. Bueno, en mi caso personal, la verdad es que yo tuve la fortuna de que el observatorio como tal consta de un equipo que está consciente de que, digamos, un conjunto interdisciplinario de personas y de esfuerzos constituye, digamos, como un pilar para cumplir los propios objetivos del observatorio. Debido a estas razones que yo tuve la oportunidad de, pues, entrevistarme con el personal del observatorio para, pues, literalmente ocupar un puesto que ellos estaban buscando. Sí estaban buscando un perfil bibliotecario, un perfil bibliotecológico que cumpliera con el objetivo en particular de desarrollar la colección del observatorio. Entonces, mientras también, digamos, tengamos este tipo de equipos, de instituciones que también están conscientes del valor del campo bibliotecológico, también definitivamente es un gran plus que nosotros tenemos para poder entrevistarnos en estos puestos y poder llegar por ejemplo, a tener estos puestos de incidencia en aspectos sociales. Por ejemplo, a mí en particular me hace feliz porque el observatorio como tal busca activamente, sin prejuicio a personas pertenecientes a otras áreas,
mientras se pueda aportar parte de la formación de cada una de estas personas para lograr las metas del observatorio, eso finalmente es de lo más importante para el equipo. Entonces fue por ello que tuve la fortuna de llegar al observatorio. Y bueno, de mis principales aportaciones, pues sí está como tal, como les mencioné, el llenado de todas estas fuentes que les acabo de comentar, el desarrollo de colecciones y por lo mismo también su catalogación, sobre todo como estamos hablando también de este aspecto como de repositorio digital, pues todo el concepto de asignación de metadatos correspondientes para todas estas distintas fuentes de información, que pues también cada una tiene, por supuesto, lo suyo en todo su nivel de metadatos. Y bueno, por supuesto, seguir procurando información relacionada a distintos temas, porque algo importante que también se tiene que conocer, y nosotros creo como personal bibliotecológico estamos como muy conscientes de que existe todo digamos, un árbol temático asociativo que implica, por ejemplo, en el aspecto de desaparición, otros delitos, digamos, secuestro, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, perfiles de víctimas, perfiles de perpetradores, análisis sociales, políticos, antropológicos, aspectos de seguridad, aspectos militares, también abordar todo el aspecto desde una perspectiva de género, las actividades del gobierno, las actividades de los colectivos de familiares, los informes que ellos publican, los que no. Digamos, existe toda esta diversidad de fuentes de información y temáticas relacionadas. Entonces, el ir buscando y aplicando en la búsqueda y en la catalogación y la clasificación toda esta diversidad temática y de fuentes, pues es, digamos, como mi principal aportación al observatorio. Okay, muchas gracias. La verdad es que se nota también la preparación que has tenido, ¿no? Para entender como la disciplina jurídica y todas estas que se relacionan, ¿no? Por el mismo lenguaje que utilizas para hablar algunas cosas, Claro, ¿no? sí, y es por supuesto, y la verdad es que también eso es algo que se va desarrollando poco a poco conforme uno se va empapando en materia de todo lo que va conociendo. Por ejemplo, al yo empezar a buscar de las primeras cosas que recuerdo que busqué fueron las recomendaciones de derechos humanos, tanto de la nacional como de las estatales. Y literalmente, si uno va conociendo cómo se van publicando los informes, uno va conociendo cómo están estructurados como tal cada una recomendación, incluso estas discrepancias institucionales de cómo la Comisión Estatal por ejemplo, de Durango emite sus recomendaciones y cómo la Comisión Estatal de Guerrero emite las suyas, y cada una, por supuesto, se diferencia de la Comisión Nacional. Entonces, el ir identificando, pues sí, todos estos aspectos de las diferentes colecciones también se va, pues sí, reconociendo más toda la terminología que se utiliza en la desaparición de personas. Ok, pues muchas gracias por compartirnos esta información. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál ha sido los principales retos de trabajar con un grupo multidisciplinario? Y creo que ahorita lo estamos viendo cuáles han sido como algunos de esos, pero nos gustaría escucharte. Va. Eso es un poquito como curiosa la pregunta para mí en particular, porque, bueno, por supuesto, uno puede aplicar la frase, todos los retos, todos los problemas son áreas de oportunidad. Sin embargo, la verdad, con toda sinceridad, Michelle y Flor, creo que más que problemas, más que retos, creo que pues han sido realmente como una gran oportunidad para mí de aprender de un equipo que consta de personas con formación jurídica, con formación de sociología, de ciencias políticas, de ciencias de la comunicación, y realmente te permite aprender de todos un poco y en medida de lo posible conforme se van desarrollando las actividades en equipo que se puedan presentar. Y la verdad es que uno entiende, por supuesto, que cada persona en su distinta profesión y su distinta formación pues se preocupa casi inherentemente por lo que le atañe, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga el papel jurídico, pues se va a preocupar por aspectos legales, por, digamos, política pública, por los seguimientos de los casos para proteger a las víctimas, para dar sentencia a los perpetradores, ¿no? Quienes también se desempeñan en lo social, ellos pueden ver más como por entender las formas en las que la gente desaparece, por qué desaparecen, cuál es el impacto que tiene en la sociedad que suceda. Y, por ejemplo, quien desempeña un papel bibliotecológico como uno,
pues se puede enfocar más en la búsqueda, en el acceso, en la clasificación y en la preservación de la información relacionada. Creo que lo que yo considero más importante en este sentido de estar con un grupo tan multidisciplinario es que finalmente creo que lo que nos hace mejores en este aspecto pues es que nos une como tal el nivel de compromiso, de responsabilidad que sentimos y tenemos realmente hacia el problema de las desapariciones. Porque cuando uno empieza a tratar el tema más a fondo, por ejemplo, uno antes de involucrarse laboralmente en este aspecto, pues, digamos, conoce el problema y reconoce que el problema existe en el país, pero el empezar a leer y a conocer las perspectivas que uno va identificando cuando se empieza a elaborar en este aspecto, pues digamos, si le desgarra a uno, digamos, hasta uno tiene pesadillas a veces con la temática. Entonces, el que todos podamos comprender la situación del país y de las desapariciones, creo que es lo que más une, lo que más nos llena de compromiso en el observatorio, y cualquier reto que se pueda presentar que implique nuestras distintas profesiones se soluciona con base en el compromiso para aportar de nosotros para tratar de darle una eventual solución a este problema en nuestro país. Sí, también creo que algo que queda muy bien reflejado en todo esto que nos compartes y la experiencia y la forma en que te expresas es la importancia de lo que siempre nos dicen en la escuela, ¿no? Hay que adentrarnos a las comunidades en las cuales estamos colaborando, ¿no? Es importante siempre conocer a los usuarios, a esa comunidad que va a demandar esa información, ¿no? Y bueno, en ti lo hemos notado pues desde el currículum, ¿no? Que te tuviste que meter a un diplomado para no juristas y relaciones públicas y todo esto, ¿no? Que a lo mejor no son parte de nuestra formación, pero es parte de nuestro compromiso como profesionales una vez que egresamos de seguir preparándonos, ¿no? Para poder realmente ser útiles para una comunidad y atender esas demandas, ¿no? Entonces eso está muy interesante porque sí se ve muy reflejado en la forma en que te expresas y cómo nos compartes este conocimiento que has ido adquiriendo como experiencia profesional, ¿ok? Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la importancia de que el bibliotecólogo, la bibliotecóloga, se adentre a estos temas y ayudar en la construcción de ciudadanía digital? Es bueno que preguntes esa en particular, porque justo ahorita con lo que comentabas en relación a los, digamos, a los estudios de usuarios, que realmente es como un término que nosotros como bibliotecólogos estamos perfectamente pues, empapados y reconocemos el término en particular, donde sea que lo escuchamos, el usuario, la atención al usuario, el estudio del usuario. Los aspectos, pues la verdad es que, digamos, llámese usuario en bibliotecología, llámese público en aspectos de comunicación y relaciones públicas, realmente cuando se trata de la desaparición de personas, pues muchas veces son la misma persona, por supuesto, llámese personas que son defensoras de derechos humanos, llámese abogados litigantes que también trabajan en ese tema, periodistas, colectivos de familiares, los propios familiares de las personas, todos ellos como tal, bueno, investigadores que también se preocupen por el tema. Hay un sinfín de personas involucradas en este aspecto y todos tienen necesidades de información y todos en su propia labor conforman una ciudadana al realizar todas estas actividades. Entonces, como tal, pues digamos, nosotros como bibliotecólogos nos vemos inmersos directamente porque el propio problema de la desaparición implica desconocimiento, implica falta de información. Entonces, en su propia naturaleza, la desaparición de personas, llámese desaparición forzada, desaparición por particulares, implica que desconocemos dónde está la víctima. Entonces, en todos los aspectos en los que se vea el proceso de la desaparición de personas, todos necesitan información, todos los niveles lo necesitan, especialmente, por supuesto, en tratar de buscar a la víctima. Entonces, bueno, en particular, pues, retomando un poquito el aspecto de ciudadanía y de ciudadanía digital, pues las personas como tal, quienes estén involucradas en los aspectos, digamos, sociales, políticos, económicos del país, pues todas las personas tienen necesidades de información y necesitan información confiable, necesitan información que
pueda satisfacer correctamente sus necesidades y poder cumplir sus objetivos. Y también, digamos, tener la capacidad para distinguir estas fuentes de información, por cuáles les sean útiles y cuáles no. Digamos, en el papel del personal de biotecnología, pues reside mantenernos también actualizados en aspectos digitales de las unidades de información, poder brindar esta atención a usuarios de manera física y de manera digital también, tanto nosotros como las conexiones. También tener esta diversidad de documentos, fuentes existentes, por supuesto también en distintos formatos, para poder, digamos, incidir en esta formación de usuarios para enseñar a distinguir entre estas fuentes y enseñarles a buscar también. Y sobre todo, en caso pues también necesario, nosotros poder proporcionar esta información. Por supuesto, no todos siempre tenemos la información necesaria. Es, por supuesto, imposible para una biblioteca poder manifestar el paradero de una víctima. Pero de todas formas, hay aspectos en los que podemos incidir para tratar de buscar la construcción de una ciudadanía y de una ciudadanía digital, y creo que son justamente estos aspectos. El poder identificar cuál es la información que todos estos usuarios, todos estos públicos tienen, y poder cumplir con sus necesidades de información de la manera en la que sea necesaria, llámese el formato en el que se puedan presentar. Entonces, por lo mismo que se pueden encontrar en formatos físicos o en formatos digitales, y también existen una diversidad de herramientas. Por ejemplo, existen bots para ayudarte a la búsqueda de personas desaparecidas, porque todo esto, mientras tenemos más tecnología, por supuesto también tenemos una capacidad mejor para poder informarnos y para poder emitir, digamos, boletines de búsqueda o como tal, darle reconocimiento y darle publicidad a un caso que se pueda generar. Entonces, pues existen diversos aspectos relacionados con la información para que nosotros como bibliotecólogos podamos incidir y que pues se construya como tal una ciudadanía al respecto. Ok, eso también está muy interesante, ¿no? Porque también creo que algo relevante dentro de todo esto es también rescatar las experiencias de las personas que están de cierta forma vinculadas con la desaparición, ¿no? Muchas de ellas han generado propia información que podría ser relevante para otros, ¿no? Entonces creo que esta parte de poder rescatar estas experiencias, porque también no solamente es que se generen artículos, se generen libros, ¿no? O cualquier otro documento jurídico de la naturaleza que nos has comentado, sino también rescatar esas experiencias de vida, ¿no? Sí. Si me permites añadir algo en ese sentido, es importantísimo lo que comentas. Obviamente, cuando los colectivos de búsqueda dicen que pues, realmente ellos son quienes están buscando y el Estado es como invisible en esos aspectos, por supuesto no solamente estamos hablando de que el Estado no solamente no busca y no encuentra, sino tampoco genera insuficiente información al respecto. Entonces, muchísimos aspectos en relación a toda la información generada en materia de desaparición de personas, sobre todo de casos que no tienen una trascendencia nacional tan mediática, toda esa información la generan los colectivos de familiares. O sea, ellos también tienen un peso enorme en recolectar información y ellos también en medida de sus capacidades, porque por supuesto su principal objetivo es encontrar a sus desaparecidos, desaparecidas, pues ellos de todas formas generan información. Y otro aspecto en el que también puede incidir, podemos incidir nosotros los bibliotecólogos, pues es en buscar, digamos, también podemos brindar asesoría en aspecto de catalogación, de clasificación de su información, también para preservación de su propia información, para que también estén aspectos de repositorios digitales y en ese sentido. Entonces sí, lo que comentas es increíblemente importante. Ellos no solo necesitan información, sino también son generadores de información. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque las propias comunidades son capaces también de crear esas fuentes de información, generar también a veces hasta las propias evidencias, ¿no? Que se han omitido o detectado cosas, ¿no? También algo relevante que rescato de esto que nos platicas, y es que como bibliotecólogos también nosotros generamos con este acceso a la información la certidumbre hacia las personas, ¿no? El que tengan una información verídica de una fuente confiable, que obviamente pues le va a permitir tomar una decisión sobre algo, ¿no? Entonces no solamente a las personas que son víctimas, bueno, a los familiares de las víctimas, sino también a las propias autoridades, ¿no? Entonces, bueno,
Con eso yo es como lo que quería aportar de todo esto que nos has compartido. Y bueno, por último, la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a los alumnos, alumnas de bibliotecología para incorporarse o buscar oportunidades en proyectos con un impacto social como lo es el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México? Claro. Bueno, mi primera respuesta es prácticamente un cliché, el no se rinda. Pero bueno, realmente ya digamos en un tono más serio, yo creo que es importante, sí, digamos, esta confianza en nuestra capacidad como personal bibliotecario, bibliotecológico, en incidir en temáticas multidisciplinarias. O sea, también depende de nosotros, sobre todo porque somos capaces de articular nuestra formación, de articular nuestras habilidades en el manejo y análisis de información donde sea que ésta exista. Y bueno, eso es en prácticamente todos los lugares posibles. Siempre hay información, en todos los lugares hay información. La necesidad de organización de la misma es esencial para actividades institucionales, gubernamentales, de índole de organizaciones sociales de la sociedad civil, por ejemplo, también. En México y en el mundo, o sea, realmente nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestras habilidades son fácilmente articulables en diversos aspectos de la sociedad. Otro aspecto que creo más bien que es, bueno, más bien otro consejo, pues es realmente como estar un poquito dispuestos a buscar más allá de fuentes de trabajo que las podríamos estar acostumbrados a buscar, aunque eso puede implicar cierto fracaso. Bueno, esto no implica que yo les esté diciendo, por favor, vayan, renuncien a su trabajo que puedan tener ahorita, porque es un consejo impensable, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Pero, digamos, incluso, bueno, yo incluso he fracasado en buscar fuentes de trabajo que sean un poquito ajenas digamos, a la bibliotecnología como tal. Pero pues eso no implica que como tal uno deje de buscar oportunidades donde puedan existir. Y sobre todo también tener presente que pues hay algunos, digamos, algunos aspectos, algunos equipos que también están buscando un perfil, como afortunadamente el observatorio estaba buscando un perfil bibliotecológico. Entonces, pues eso es otro aspecto que considero importante, ¿no? Nosotros también buscar otras oportunidades, otras ofertas de trabajo que estén fuera de como tal nuestro nicho usual. Y pues yo creo que el último, pues más que nada implica abrazar más o menos ampliar nuestros límites académicos hacia otros estudios. Podemos realizar investigaciones interdisciplinarias, estudiar cursos, estudiar diplomados, estudiar otras carreras también, que nos brinden pues perspectivas múltiples, perspectivas variadas. Mientras más conocemos, más tenemos la oportunidad de incorporar a la bibliotecología. Digamos, el vasto conocimiento de la humanidad está disponible ante nosotros para poder aplicarlo a la bibliotecología, ya sean, digamos, aspectos de bibliotecología, ingeniería en sistemas, que, digamos, son como un poquito más usuales en el desarrollo de sistemas de información y repositorios que te permitan acceder de manera fácil a la información, bibliotecología y arquitectura en el aspecto de construcción de bibliotecas como tal, bibliotecología y comunicación para interactuar con nuestros usuarios, para interactuar con nuestros públicos, aspectos como de bibliotecología al derecho en relación a la legislación que existe sobre bibliotecas, legislación sobre cultura, legislación sobre depósito legal, sobre archivos, la bibliotecología y los derechos humanos, porque como tal estamos manejando aspectos en los que el acceso a la información como tal, el acceso a la cultura son derechos humanos. Entonces, hay un sinfín de posibilidades para poder integrar en la bibliotecología. Y bueno, un consejo que también llegué a dar a un grupo de estudiantes que estaban en un seminario de titulación es que no tengan miedo a adentrarse a temas que no sean siempre relacionados con lo que estamos acostumbrados en bibliotecología. Yo en particular me aventé a hacer una investigación relacionada con aspectos políticos, con el cabildeo que el gremio bibliotecológico puede hacer para incidir en legislación. Entonces, pues nosotros estamos confiados, seguros y apasionados, especialmente en otro tema, podemos integrarlo a la bibliotecología. Y entonces, digamos, ambos aspectos en los cuales tenemos esta pasión, pues nos van definitivamente a dar un
un trabajo y una labor que sea increíblemente fructífera. Pues bueno, estos son como mis 3 consejos que se me ocurren ahorita. Y creo que son muy, muy valiosos los consejos que nos compartes a todos y a todas los que estamos el día de hoy escuchándote compartir este conocimiento, y también coincido, ¿no? En esta parte que a lo mejor algunas veces el perfil no dice bibliotecólogo, bibliotecóloga, archivista o alguna ciencia afín a la bibliotecología, pero de acuerdo, cuando yo empecé a revisar el perfil, dices, bueno, es que creo que esto yo lo sé hacer, yo he trabajado estas cosas, ¿no? Y a veces, pues, no dice específicamente bibliotecología, bibliotecólogo, bibliotecóloga, ¿no? Entonces, ahí es donde uno también es como un volado, ¿no? Se avienta a veces, y es normal que uno siempre tenga miedo a enfrentarte a cosas nuevas, ¿no? Yo lo veo, creo que contigo y con todo esto, que el irte a un diplomado de Derecho para no juristas, el que también aprendas cosas nuevas, ¿no? Y esta parte de vincularlo siempre con tu, ¿cómo se puede decir? Como tu disciplina de origen. Entonces creo que eso es muy relevante, ¿no? El quitarnos también ese miedo, porque pues siempre va a haber ese miedo, ¿no? Y es importante pues enfrentarlo, ¿no? Y ver qué resulta, porque muchas de las veces pues puede ser algo exitoso, ¿no? Y bueno, a todo esto y a toda esta experiencia que nos has contado, pues me gustaría a mí agradecerte el que nos hayas acompañado en esta tercera sesión de Bibliotesaurus, de que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo, que nos hables de tu experiencia y que obviamente pues lo vinculemos con la bibliotecología, ¿no? Que este es como el objetivo general que tenemos en este espacio. Y bueno, a manera pues de conclusión o de cierre a todo esto que nos has platicado, pues yo lo cerraría con una siguiente reflexión, una frase que encontré que dice: lo que hace que un bibliotecólogo, bibliotecario o bibliotecaria sea progresista o social tiene que ver con el ejercicio comprometido de una profesión que debe participar en la construcción colectiva de alternativas y propuestas de cambio y justicia social. El bibliotecario o bibliotecaria progresista es un individuo consciente ante todo y sobre todo del inmenso poder de la información, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría con esto. No sé si quisieras tú agregar algo más, Rodrigo. Bueno, por supuesto, agradecerles a ti y a Flor el brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Para mí es un honor y un gran gusto poder promocionar aspectos bibliotecológicos y poder también darle difusión al observatorio y, por supuesto, también darle difusión a la materia de desapariciones en nuestro país. Es un tema que, digamos, le urge a México ir resolviendo porque nos duele a todos. Y bueno, digamos, como para finalizar, pues seguiremos buscando hasta encontrar. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Flor, ¿algo que quisieras compartirnos antes de irnos? Sí, pues bueno, también me parece como ya todo lo que dijiste, pues muy, muy enriquecedor y esta parte también de, pues de las ciencias sociales creo que nos permiten ser multidisciplinarios a todos y creo que sí aplica no solo a Biblio, ¿no? Sino en general como pues también la parte de derecho, ¿no? Que da esta como conexión entre todas que nos permite colaborar en conjunto y pues también es muy admirable, ¿no? Lo que has hecho como de salirte y estudiar cosas de derecho que de algún momento pueden ser un poco densas, ¿no? No es como tan fácil asimilar toda esta información y sí me parece muy, muy, muy relevante todo esto esta preparación que tienes y que todos deberíamos de, pues como dijo Michelle, ¿no? Seguirnos preparando. Y pues bueno, también ya nada más como para despedirnos, les quería recordar que nos visiten en todos nuestros canales de YouTube, de Instagram y de Facebook. Ahí vamos a compartir como las ligas de información que ya les habíamos proporcionado hace rato, por si quieren consultar, leer más, cualquier cosa referente a desapariciones. Y también, pues ya es como todo lo que también van a encontrar la presentación por si la quieren ver. Y pues bueno, invitar a que siempre estemos informados porque justamente yo platicaba con Michelle que el activismo también es informarte, es leer, es saber qué está pasando, ¿no? No necesariamente es ir a una marcha, pero sí concientizarnos sobre todos estos problemas que hay para de algún modo exigir una solución. Y pues bueno, es todo lo que tenía que decir y pues muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Michelle y gracias a todos por vernos. Gracias a todos, cuídense mucho.